Examen de Biología PC-UNED, mayo 2017. Vamos al modelo A. Primera pregunta. ¿Qué proceso se representa en la imagen adjunta? Contesta las siguientes cuestiones. A. ¿En qué lugar de la célula se produce? Describa la composición y la estructura de la molécula resultante. Y B. ¿Cuáles son las posibles funciones de la molécula formada? Bueno, aquí lo que estamos viendo es el DNA con RNA mensajero. El RNA mensajero lo estamos viendo porque en lugar de timina observamos uracilo y por lo tanto el proceso que se está observando es el de la transcripción. ¿En qué lugar se produce en la célula? Digamos que a nivel de células eucariotas, el lugar es el núcleo, es decir, la transcripción en las células eucariotas se producirá en el núcleo, y en las células procariotas tiene lugar en el citoplasma de la célula. ¿La composición y la estructura de la molécula resultante? Pues la composición de la estructura es un RNA mensajero, que es el ácido ribonucleico, que transfiere el código genético procedente del DNA del núcleo o de citosol de las procariotas a un ribosoma en el citoplasma. Es decir, que determina el orden en que unirán los aminoácidos de una proteína y actúa como una especie de patrón para la síntesis de dicha proteína. En este caso observamos que se trata de un ácido nucleico monocaternario, al contrario de lo que pasa en el DNA. Y en lugar de timina, la timina se sustituye por uracilo. ¿Cuáles son las posibles funciones? Pues las funciones serían, digamos que la función de la transcripción sería el primer proceso de la expresión génica mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia de DNA hacia la secuencia de proteína utilizando diversos RNAs como intermediarios. Digamos que durante la transcripción genética las secuencias de DNA son copiadas a RNA mediante una enzima llamada polimerasa, la cual sintetiza el RNA mensajero que mantiene la información de la secuencia de DNA. De esta manera, la transcripción de DNA también podría llamarse síntesis de RNA mensajero. Básicamente el RNA mensajero pues tiene una función en la síntesis de proteínas y forma el primer paso de la expresión génica. Problema 2. En la raza bovina existe un gen autosómico letal que produce que los terneros no tengan patas y mueran al nacer. Un toro y una vaca, aparentemente normales, tienen un ternero sin patas que muere después de su nacimiento. A. ¿Qué genotipo tienen los parentales para ese alelo? Y B. ¿Qué probabilidad tiene de que su segundo descendiente nazca sin patas? Bueno, aquí lo que estamos observando es que se trata de un alelo letal. En los alelos letales, el alelo es el alelo que origina la muerte de un individuo, a menudo en las primeras etapas de su desarrollo, y por lo tanto este alelo no aparece en la progenie de un cruzamiento genético. Puede ser dominante, apareciendo tanto en homocigosis como en heterocigosis, y puede ser recesivo, como es el caso de nuestro problema, si aparece en homocigosis. Digamos que aquí es un alelo letal recesivo en homocigosis. Entonces, para que aquí, si del cruce hemos obtenido terneros que no tienen patas, es decir, un alelo recesivo letal, el toro y la vaca tienen que ser heterocigotos para ese alelo. Entonces, si realizamos el cruce de toro y vaca, que son heterocigotos, y lo realizamos con la tabla de Punnett, acordaros que estamos aplicando la primera y la segunda ley de Mendel, y observamos que un 75% de la descendencia tienen patas normales y un 25% nacen sin patas. Entonces la probabilidad de que un segundo descendiente nazca sin patas siempre es un 25%. Así pues, los parentales deben ser heterocigotos para que se produzca, para que se genere terneros que no tengan patas. Problema 3. Bueno, problema 1 del modelo B. Explique qué son los anticuerpos, dibuje la estructura de un anticuerpo señalando sus principales componentes. Bueno, los anticuerpos constituyen glucoproteínas plasmáticas globulares llamadas inmunoglobinas y son moléculas formadas por los linfocitos B maduros.
La función que tienen los anticuerpos consiste en unirse al antígeno y presentarlo a células efectoras del sistema inmune. De hecho, esta función está relacionada con la estructura de los distintos tipos de inmunoglobinas. Aquí lo que observamos es que las inmunoglobinas son proteínas globulares de gran peso molecular y están formadas por 4 cadenas polipeptídicas, como observáis en la imagen. 2 pesadas, llamadas heavy, H, y 2 ligeras, denominadas L, light. Estas cadenas se unen mediante puentes disulfuro, uno entre las cadenas L y H y 2 entre las cadenas H. Estas cadenas proteicas pueden presentar radicales glucídicos, ¿no? Aparte de estas 2 cadenas ligeras, hay 2 cadenas ligeras y de hecho, dentro de los tipos de cadenas hay 2 cadenas ligeras y 5 tipos de cadenas pesadas. Y luego las cadenas pesadas y ligeras presentan 2 regiones o dominios diferenciados, que es el dominio variable, V, y el dominio constante, C. El dominio variable es el responsable de reconocer el antígeno y unirse a él, ya que ahí se encuentra el paratopo, y el dominio constante se une a las células del sistema inmune para activarlas. Luego, en las cadenas H o pesadas, heavy, aparece una zona denominada región bisagra, y esta región posee la característica de ser muy flexible, permitiendo adquirir distintos ángulos entre las regiones variables y constantes entre los brazos de las inmunoglobinas. Modelo B. Pregunta 2. Un hombre de cabello rizado y con miopía se casa con una mujer de pelo rizado y de visión normal. Tienen 2 hijos, uno de pelo rizado y miope y otro de pelo liso y visión normal. Sabiendo que los rasgos pelo rizado y miopía son dominantes e independientes, responda razonablemente a las siguientes cuestiones. A. ¿Cuál sería el genotipo de los progenitores? B. ¿Cuál sería el genotipo de estos hijos? Indique todas las posibilidades. Y C. Si esta pareja tuviera un tercer descendiente, ¿podría este ser de pelo rizado y visión normal? Indique cuál es la probabilidad de que esto ocurra. Entonces tenemos hombre, cabello rizado y miopía, que se cruza con mujer, cabello rizado y visión normal. Bueno, aquí estamos observando que el rizado domina sobre el liso y la miopía domina sobre la visión normal. Y estamos observando la tercera ley de Mendel, que es la ley de la transmisión independiente o la de independencia de los caracteres. Digamos que Mendel concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente uno de otro, y entonces no existe relación entre ellos y por tanto el patrón de herencia de un rasgo no afecta al patrón de herencia de otro. Entonces digamos que esto también tenemos que decir que solo se cumple en aquellos genes que no están ligados, es decir, que están en diferentes cromosomas o que están en regiones muy separadas del mismo cromosoma. Entonces aquí lo que vamos a hacer es la tabla de Punnett. Solo vamos a poner en la tabla los genotipos, vamos a poner no todos, ¿vale? Solo aquellos que no se repitan. Entonces, realizando la tabla de Punnett, hombre rizado y miopía sería R, R minúscula, M, M mayúscula sería heterocigoto, porque por este motivo puede tener hijos de pelo rizado y pelo liso y visión normal. Y una mujer de visión normal y rizado, pues su genotipo tiene que ser R, R minúscula y M mayúscula. Entonces, si realizamos el cuadro de Punnett, que tenéis aquí, fijaros que es tan sencillo como coger cada uno de los alelos y hacer esa segregación independiente, o sea, esa transmisión independiente o la independencia de los caracteres, y observamos que el genotipo R raya significa que puede ser una R mayúscula o una R minúscula. Como hay una relación de dominancia, pues ponemos la R mayúscula. Entonces observamos que de fenotipo cabello rizado y miopía hay 3 octavos, y de cabello liso y visión normal en homocigosis observamos 1/8 de acuerdo de la proporción que observamos de ese fenotipo. Entonces, el genotipo de los progenitores sería el que tenéis escrito ahí mismo, es decir, sería el hombre cabello rizado y miopía es heterocigoto para ambos caracteres, y mujer rizado y visión normal, pues la mujer es heterocigota para rizado y para visión normal sería homocigota, ¿de acuerdo? Recesiva.
Entonces, el genotipo de los hijos sería este que tenéis aquí resumido en la tabla. Observamos 3/8 de cabello rizado y miopía, 3/8 de cabello rizado y visión normal, y 1/8 de cabello liso y miopía, y por último 1/8 de cabello liso y visión normal. Luego nos dicen que si esta pareja tuviera un tercer descendiente, ¿podría este ser de pelo rizado y visión normal? Pues sí, podría serlo. De hecho, ese descendiente tendría una proporción de 3/8, es decir, sería una proporción de 3/8, sería heterocigoto o presentaría, sería heterocigoto o dominante para rizado, y luego presentaría homocigosis recesiva para visión, ¿de acuerdo? Entonces observamos que cabello rizado y visión normal serían 3/8. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado muy útil y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.